La charla que vamos a presentar hoy es cirugía de control de daños y la aplicación en emergencias obstétricas, a cargo de la doctora Katy Estrada, que es residente de primer año de ginecobstetricia, y agradecer al doctor Cristian por su asesoría y acompañamiento en este proceso. Podemos empezar. Bueno, buenos días. Qué bonito. No, no, ya. Ya. No. Bueno, buenos días, mi nombre es Katy Estrada. Yo soy residente de primer año. Hoy vamos a ver cirugía control daño y su aplicación en emergencias obstétricas. Le quisiera dar las gracias al doctor Cristian Vargas, cirujano de la institución, por el acompañamiento durante esta charla. Vamos a empezar entonces con el derrotero. Definiciones, historia, un poco de fisiopatología y las indicaciones de la cirugía control daño y sus fases, si es aplicable en el concepto de ginecología, complicaciones y por último las conclusiones. Entonces iniciemos definiendo qué es la cirugía de control daño. La cirugía control daño representa uno de los avances más significativos en el manejo de traumas severos de los pacientes, aquellos que llegan con lesiones potencialmente mortales. Entonces, pues, ya a partir de esto, hace o representa uno de los avances más significativos de nuestros pacientes. La cirugía contra el daño, entonces, es una estrategia para manejo inmediato de las condiciones que amenazan la vida. También es llamada salvamiento por etapas. Y su objetivo es postergar procedimientos extensos en pacientes hemodinámicamente inestables. Respecto al abdomen abierto, es un defecto intencional del defecto de la pared abdominal que expone las vísceras y su objetivo principalmente es prevenir el síndrome compartimental y evitar la contaminación en pacientes críticos. Veamos un poco de los antecedentes históricos. La cirugía contra el daño tiene las raíces antiguas de la medicina de la guerra, donde utilizaban la amputación en los soldados para evitar la exsanguinación y controlar pues esta hemorragia sanguínea. Las primeras técnicas fueron en 1908, cuando Pringles describió la compresión de lesiones hepáticas mediante las compresas y la digitopresión del hilo hepático para prevenir el sangrado, y se refinó por Houston cuando introdujo las hojas de caucho entre las compresas del hígado para proteger el parénquima. Finalmente, en 1970 y 1980 aparecieron reportes sobre empacamientos perihepáticos como técnica de control, y en 1981 Feliciano reportó hasta un 90% de supervivencia en pacientes con lesiones graves tratados mediante el empaquetamiento. Finalmente, en el 83 empieza Zona a describir los conceptos de la aparatomía abreviada para evitar esas complicaciones metabólicas. Y el concepto ya se formalizó en 1993 cuando Rotondo y Schwab propusieron ya la formalización del término Damage Control Surgery. Entonces, que propusieron ellos fuera estabilizar lo esencial para garantizar la supervivencia inmediata y postergar las reparaciones definitivas hasta condiciones más favorables. Esto se extrapoló de la capacidad de la Armada Naval desde que significaba control daño, la capacidad de un barco militar de absorber un daño y continuar con la misión. Inicialmente hablábamos de una triada mortal, donde hablábamos de la acidosis con un lactato mayor o igual a 3, un pH menor de 7.25, prolongación del TPT mayor de 60 y una hipotermia de 34 grados. Sin embargo, últimos estudios han demostrado que no solamente en la triada, sino que el calcio, que es un factor muy importante en todo este proceso fisiopatológico. Empecemos entonces dentro del proceso cardiológico. El calcio es especialmente importante al salir de este retículo endoplásmico, hace contracción del miocardiocito, y se ha visto que la hipocalcemia está asociada a presión arterial sistólica menor de 90. Recordemos que estos pacientes con trauma, la mayoría llegan ya con hipocalcemia,
Y adicional a esto, tenemos que pueden incluso llegar ya con falla hepática o traumatismos hepáticos. ¿Por qué es importante eso? Si vamos a transfundir masivamente un paciente o activamos el protocolo de trauma, tengamos en cuenta que las unidades de glóbulos rojos que nos entrega el laboratorio va a tener el, el, el citrato, gracias, profe. El citrato que lo que hace es que quela el calcio y pospone o propaga esa hipocalcemia. El hígado es capaz de metabolizar 3 gramos de citrato cada 5 minutos y cada unidad de glóbulos rojos va a tener entre 1.6 y 3.3 gramos. Es decir, si un paciente ya viene con trauma, hipoxemia o algún tipo de isquemia, ya este metabolismo va a estar disminuido, aumentando los niveles de citrato en sangre. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, nos vamos a hablar de la coagulopatía. Recordemos que el calcio, que es cofactor es útil para los factores de la coagulación, especialmente el 10, el 9, el 7 y el 2, adicionalmente la proteína C y la proteína S. Y para convertir la fibrina en fibrinógeno. Entonces, es por esto que el calcio es tan importante y se ha visto que si empezamos a transfundir masivamente un paciente, se recomienda por las guías americanas y las guías de China, reponer calcio, por lo menos una ampolla de gluconato de calcio cada 4 unidades de glóbulos rojos. Sin embargo, se necesita de más estudios para estabilizar y protocolizar la reposición de calcio en el trauma severo. Adicionalmente, tenemos que el calcio, cuando es directamente proporcional al pH, si tenemos una acidosis metabólica, el calcio estaría compitiendo por los hidrogeniones. Entonces, a mayor hipocalcemia, mayor acidosis metabólica. Dentro de las indicaciones tenemos entonces, dependiendo de la condición clínica que llegue la paciente, hipotermia, coagulopatía, acidosis, que ya lo habíamos hablado, una hemorragia masiva, pérdidas mayor de 2000 cc o mayor de 10 unidades de glóbulos rojos, acceso quirúrgico completo, que tengamos alguna dificultad para controlar un sangrado, y edema visceral, que nos llevaría a un síndrome compartimental. Dentro de las patologías relacionadas para prevenir eso, o que nos podemos encontrar, está la isquemia mesentérica, una peritonitis, el síndrome compartimental abdominal y la hemorragia severa, como ya lo habíamos dicho. Dentro de las fases de control daño, vamos a tener 3 fases. La primera fase es la laparotomía inicial, esto para controlar la contaminación o controlar el sangrado o ese foco de desechos a la que nos estamos encontrando. Se dice entonces que esta cirugía no debe durar más de 90 minutos, esto con el fin de prevenir estas complicaciones metabólicas, como ya le habíamos dicho que era la acidosis metabólica o pacientes con coagulopatía. La segunda fase se hace en la reanimación en la UCI, esto a fin de corregir las anormalidades fisiológicas, calentar el paciente, prevenir la hipotermia y hacer una adecuada reanimación del paciente. Generalmente vamos a tener entonces los pacientes de 24 a 48 horas posterior a la fase 1. Sin embargo, en pacientes que se han complicado o tienen cirugías más complejas, esto se puede demorar más, al igual que la reoperación programada. De acuerdo a las técnicas escritas, hay varias técnicas para la cirugía de control daño. Una de estas es las pinzas, las suturas y el parche de Whitman. Esto con el fin de cuentas de poder trasladar un paciente estable, controlar la hemorragia inicial. Pues estos son métodos fáciles de bajo costo, sin embargo tienen algunas desventajas, como lo sería el daño a los bordes cutáneos. Estas técnicas no cuentan con un adecuado drenaje del flujo abdominal. Inclusive nos pueden hablar de la necrosis de la pared abdominal o necrosis de la fase. Dentro de las más utilizadas tenemos la bolsa de Bogotá, el sistema Baker, ya sea artesanal o el sistema comercial, que son de fácil uso, tienen bajo costo y lo que nos permiten estos sistemas, por lo menos el sistema de presión, es controlar este síndrome abdominal y controlar el drenaje de estos fluidos abdominales. Dentro de la bolsa de Bogotá, pues es también de fácil uso, pues es de bajo costo
permite ver a las vísceras, sin embargo, no tiene un adecuado control del síndrome compartimental abdominal y no tiene un control adecuado del drenaje de los fluidos abdominales. Acá es una imagen descriptiva. La primera, entonces, tenemos las pinzas, el parche de Whitman, la bolsa de Bogotá y el BAC artesanal. Por último, entonces, tenemos estas técnicas de ginecología en la histerectomía subtotal rápida, que es anatomía uterina refractaria, o por ejemplo, una ruptura uterina extensa, el espectro del acretismo placentario. O el balón de Bakri, que también es mínimamente invasivo, tiene una tasa de porcentaje alto, hasta un 75 un 85%. Lo que hacemos es llenar con una jeringa de 50 cc mediante una llave de 3 vías, se insufla entre 250, inclusive está escrito hasta 800 cc de solución salina, y generalmente pues le dejamos a 500 cc de solución salina. Luego desempaquetamos la vagina con 2 compresas lubricadas para evitar el deslizamiento de la sonda. Mientras que tenemos que tener en cuenta que mientras que el balón permanezca dentro de la cavidad uterina, la paciente tiene que tener antibiótico por horario. Indicamos entonces cefazolina 1 gramo cada 6 horas por 24 horas, o mientras que el balón permanezca dentro de esta cavidad. Algunas adicionales tenemos las suturas compresivas, como es la de Lynch, o por último ya lo estaríamos hablando de las ligaduras de las arterias hipogástricas o de las arterias uterinas. Entonces la que más utilizamos sería la de Lynch. Esta utilizamos entonces la pasamos la sutura 3 centímetros por debajo de la histerotomía, salimos 3 centímetros por encima del labio superior de la histerotomía, nos vamos hacia vertical por el fondo del cuerpo del útero a 4 centímetros del borde cornual, nos vamos hacia posterior y salimos horizontalmente para hacer el mismo procedimiento del otro lado. Finalmente, teniendo 2 cabos, unificamos estos 2 cabos y por último cerramos la histerotomía. Respecto entonces a las ligaduras de las arterias hipogástricas, esto es un estudio descriptivo retrospectivo en análisis de historias clínicas. Utilizaron 27 mujeres de hemorragia postparto severa que requieren alguna intervención quirúrgica en un periodo del 2009 al 2014, que fue de 5 años y 6 meses, y fue hecho en Armenia, Colombia. Dentro de las características, los pacientes evaluados presentaban en el momento de la atención del parto una media de 21.9, más o menos 7 años. Todas las mujeres eran multis, excepto una, y la edad gestacional oscilaba entre 36 más 3 y 41 más 6. El promedio del neonato fue de 3.426 y fue ligeramente mayor en el grupo de cesárea versus el parto. Dentro de los resultados que se encontró fue un sangrado prequirúrgico en un promedio de 1.700 cc, con una estancia hospitalaria de 3 a 6 días en casos normales donde no hubo complicaciones, y donde hubo complicaciones se duplicó por 12 días en casos complejos, con un tiempo quirúrgico de 21 minutos, más o menos 9 minutos. Esto con una tasa de éxito del 88.9%. Finalmente, 11.1% de los pacientes requirieron histerectomía y un tiempo de 21 minutos. Dentro de las pacientes que requirieron la histerectomía fueron entonces una paciente con una coriamnitis del parto vaginal, un desprendimiento placentario del útero de Collet y una respuesta temporal al resangrado de las 3 horas. Como conclusiones de este estudio, entonces tenemos que el procedimiento fue efectivo hasta un 88.9%, con una morbilidad relativamente baja, sin complicaciones, y es una técnica reproducible. Sin embargo, requiere recursos quirúrgicos básicos en la mayoría de los centros. Adicional a esto, es una técnica que mantiene la capacidad reproductiva futura, esto principalmente en pacientes jóvenes. Entonces, hablemos entonces de la ligadura de la arteria ilíaca interna. Esto, la arteria hipogástrica distal va hasta el punto de la ligadura, y en realidad nunca hay ausencia de flujo, porque la red anastomótica comienza a funcionar inmediatamente después de la ligadura. Lo que se ocurre es la abolición virtual de la presión del pulso arterial, y esto se hace con una reducción de la presión arterial media y la tasa de flujo sanguíneo en el sistema colateral. Como resultado, se elimina el efecto de disparo de las pulsaciones arteriales, por lo que se debe ser consciente de que si vamos a hacer una ligadura, esto debe ser bilateral de la arteria ilíaca interna,
que es más efectiva que el procedimiento unilateral, ya que el paciente pues tiene menos posibilidades de regresar al quirófano para una segunda cirugía. Una de las técnicas entonces es que se pasa una curva, una aguja con una curva grande. Esto siempre tiene que ser con una sutura absorbible. Esto a nivel posterior a través del miometrio, a nivel de segmento inferior, aproximadamente 1 o 2 centímetros medio del ligamento ancho. Se ha descrito varias técnicas, esta es la técnica bilateral. Hay otras técnicas que sería la técnica de ligadura Trislúnicos, ahí me perdonan la pronunciación, que es, además de lo que ya habíamos hablado anteriormente, se hace ligadura de los ligamentos uteroováricos y los ligamentos redondos. Ya la ligadura escalonada del stepwise sería como desvascularización del útero. Esto se divide en 3 etapas. La primera etapa es la ligadura de las arterias altas, uterina baja. Y adicionalmente vamos a hacer ligadura de los ligamentos lumbováricos y vamos a hacer también, dependiendo si queremos conservar entonces el ovario o no. Este es un algoritmo donde nos dice entonces en el tratamiento de la paciente con hemorragia postparto, es refractar el tratamiento médico. Entonces vamos a iniciar pues con las terapias convencionales que siempre hemos hecho. Sin embargo, si no tenemos éxito en esto, podemos hacer inicialmente una ligadura de la arteria uterina bilateral, secundario a una sutura de compresión como la Bell Lynch, y si tenemos experiencia y un equipo quirúrgico, podemos hacer ligadura de la arteria hipogástrica. Sin embargo, si esto pues no es exitoso, ya por último haríamos la esterectomía. Hablemos entonces un poco del sistema de presión negativa. Tenemos entonces que inicialmente tenemos 3 cosas, que es la interfaz plástica, la colocación de la esponja y el sellado adhesivo con el dispositivo de succión. Tenemos varias casas comerciales, sin embargo, pues todas cumplen su objetivo. Veamos entonces que ponemos una interfaz plástica, tenemos que hacer agujeros para evitar el síndrome compartimental de 3 a 5 milímetros para evitar que el contenido visceral se salga por esos agujeros. Eso con el fin de cuentas de que se tenga una adecuada succión de flujo intraabdominal. Este estudio es un estudio que se hizo para comparar la mortalidad entre el cierre abdominal primario y el abdomen abierto asistido por vacío. La hipótesis de este estudio fue el uso del abdomen abierto con dispositivo de presión negativa. Estaba asociado con mejor supervivencia. Una revisión retrospectiva se hace desde la UCI en un centro terciario entre 2006 y 2010. Dentro del método de manejo quirúrgico, como les decía, el cierre abdominal primario y cierre asistido por VAC. Entre las características de los pacientes tomaron en cuenta la edad media, el choque séptico preoperatorio, el uso de vasopresores y el número de la parotomía. Dentro de las etiologías que se describió como sepsis abdominal, una perforación intestinal, siendo la más común el intestino grueso en 15.6%, seguido del intestino delgado, una isquemia mesentérica en un 14.7% de los casos, siendo más común el grupo de VAC, y una falla en anastomosis que constituyó el 14.2% de los casos, con mayor prevalencia en el grupo del VAC. Dentro de los resultados principales, lo que ellos vieron entonces fue inicialmente la estadía en la UCI. Lo que hicieron fue realizar la escala del Apache inicialmente y posteriormente, y lo que se dieron cuenta fue entonces que el VAC tenía una mortalidad hospitalaria en 23% versus el PAC del 39%, con una estancia hospitalaria de 61 versus 40 y una estancia de NUCI en 15 versus 10.2 días. Todo esto con una P significativamente estadística. Dentro de lo que se encontraba también era que el VAC tenía una supervivencia superior versus el PAC, una mortalidad del 22.8% versus 38.6%, a pesar de que la Apache era igual en ambos grupos con una gravedad igual. La razón mortalidad observada predicha al VAC de 0.51 menor de lo esperado versus el PAC.
El subgrupo de PAC fallido encontró una mortalidad del 58% versus 29% en PAC exitoso, con estancias prolongadas de 15.2 días en uno. Entonces, lo que ellos siguieron dentro de las ventajas del PAC era una reducción del 50% en mortalidad y el riesgo del PAC fallido era el 32% de los PAC requirieron reintervenciones asociándose a mayor mortalidad y costo. Lo que podemos sacar como conclusiones de este estudio es que el PAC prioriza la supervivencia a costa de mayor estancia hospitalaria y el PAC es más eficiente en recursos siempre que sea exitoso, de 51 de 75 casos. Hablemos entonces un poco de cirugía control de daño respecto a la ginecología y la obstetricia. Vamos a hablar del choque hemorrágico obstétrico, un poco de empaquetamiento pélvico y les traigo conceptos básicos de rebozo. Ajustadita para que. Gracias. Dentro de la hemorragia obstétrica tenemos entonces, les traigo el protocolo de la institución del Hospital General. Tenemos que en Colombia la segunda causa de mortalidad materna en la hemorragia obstétrica. Debemos recordar que una de las principales etiologías es el espectro del apetismo placentario. Y es por eso que como ginecobstetras debemos estar en capacidad de identificar las patologías, hacer un diagnóstico temprano y saber qué hacer para intervenir en esta mortalidad. Debido entonces a hemorragia obstétrica, el sangrado de origen uterino que ocurre entre las mujeres anteparto, intraparto y posparto. Y dentro de las hemorragias postparto, según el protocolo del general, tenemos que hacer una pérdida de sangre superior a 500 cc después del parto vaginal o 1000 cc tras la cesárea. O también nos hablan de un descenso de 10 puntos más en el hematocrito o sangrado que requiere algún tipo de transfusión y que genera inestabilidad. Les traigo otros conceptos según todas las escuelas de ginecología. Tenemos entonces para la escuela de Canadá y de Figo, tenemos que es una hemorragia obstétrica para un parto vaginal mayor de 500 cc y una cesárea mayor de 1000 o cualquier pérdida sanguínea que produzca inestabilidad hemodinámica. Para el Royal College tenemos un parto vaginal mayor de 500 y una cesárea mayor de 1000 o que la frecuencia cardíaca y la presión arterial se demoren en alterarse por lo menos hasta acceder los 1000 cc. Y para la ECOG tenemos que es independiente de la vía del parto, que sea mayor de 1000 cc, o cualquier pérdida sanguínea que produzca inestabilidad hemodinámica. La hemorragia obstétrica la vamos a clasificar según la edad gestacional, según el general. Entonces tenemos el primer trimestre, que es entre antes de las 12 semanas de gestación, que acá vamos a tener en cuenta el aborto y sus complicaciones, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Entre el segundo y tercer trimestre tenemos entre la semana 2 y 36 de gestación, donde las principales causas van a ser aborto, embarazo ectópico, placenta previa, abrupcio y ruptura uterina. La vamos a clasificar también dependiendo de cuándo ocurra, sería temprana o tardía. Temprana en las primeras 24 horas, donde tenemos que tener en cuenta las 4T, y el posparto tardía 24 horas después y antes de las 12 semanas posparto. Según la clasificación del choque hipovolémico en la mujer gestante, seguimos utilizando la clasificación clásica del choque hipovolémico de Basket, esto enfatizando en los 4 ítems que sería el cambio del sensorio, cambios de hipoperfusión periférica, el cambio de pulso y cambios de la presión arterial. Teniendo en cuenta que el primero a evaluar sería el estado de conciencia y la perfusión, pues las alteraciones en el pulso y la presión arterial en las mujeres embarazadas son tardías. Esto en el minuto 1 20 reanimación de diagnóstico adicional de posicionamiento, oxigenación y toma de muestras y accesos venosos. Lo primero que también tenemos que tener en cuenta es la identificación de las causas. Recordemos entonces que en el segundo y tercer trimestre, dentro de las causas más comunes, serían las 4T como mnemotecnia, que sería tono, trauma, tejido y trombina. Dentro de la administración de medicamentos en hemorragia obstétrica tenemos que es el gold estándar de la oxitocina, las prostaglandinas. Tenemos entonces la disponibilidad en la institución de oxitocina, misoprostol y metergina, dopaminas en el caso de extremos de pacientes que ya requieran soporte vasoactivo, con el acompañamiento del ácido tranexámico. Tenemos entonces, le traigo este recuadro que me parece importante. Nos preguntamos muchas veces si la paciente menor de edad es testigo de Jehová o hija de padres seguidores de este credo religioso. Nos dicen que el manejo integral del código rojo al utilizar hemoderivados están indicados
sin considerar la determinación religiosa de la paciente o los padres, ya que predomina el cuidado de la salud sobre los condicionantes religiosos. Esto apoyándonos siempre sobre la ley y la ley nos estaría amparando. Respecto al tiempo de los 60 minutos, ya sería de manejo avanzado. Acá estaríamos tomando decisiones críticas de intervenciones quirúrgicas y si esto hay siempre que corregir la coagulación intravascular diseminada de los pacientes, garantizando plaquetas mayores de 50.000 y normalizando tiempos de coagulación. Dentro de los moderados del manejo avanzado tenemos el plasma fresco, las plaquetas y el frío precipitado. Tenemos entonces que cada unidad de plasma fresco congelado son 250 mililitros, aporta 150 miligramos de fibrinógeno y el frío precipitado aporta 200 miligramos de fibrinógeno, factor 8 von Willebrand y fibronectina por cada unidad. Este es un estudio realizado en Valle del Lili, que lo que hicieron era evaluar los resultados de la cirugía de control de daño paciente hemorrágica obstétrica en un hospital de tercer nivel. Este es un estudio retrospectivo descriptivo transversal realizado entre el 2005 a 2015 y se utilizaron medidas de tendencia central del programa SPS. Dentro de las características de las pacientes se tuvieron en cuenta tanto la edad como la edad gestacional, la paridad de la paciente, complicaciones asociadas como eran la preeclampsia, trastornos hipertensivos de la gestación, coriamnionitis, entre otras. Generalmente el método de determinación gestacional y cuánto tiempo permaneció en la UCI o cuidados de alta dependencia. Dentro de las causas de hemorragia obstétrica que se describió en este estudio fue tono, tejido, tramo y trombina, siendo la principal el tono y obtenido autorina en un 70% de los casos. Se dividieron entonces por etapas de procedimiento. La primera etapa fue una técnica de empaquetamiento, seguida por una ligadura arterial, y se definió un sangrado de transfusión con un sangrado promedio de 6.000 cc y transfusión de 6 paquetes globulares, 4 plasmas y 2 unidades de plaquetas. Dentro de la segunda y tercera etapa, que fue con estancia en la UCI, fue un promedio 1.1 días, 27.3 horas de entretiempo de cirugía, una segunda cirugía, un desempaquetamiento del 38%, y se asoció también desempaquetamiento asociado a ligadura de arterias hipogástricas en un 6%. Con un tratamiento definitivo en una segunda cirugía de un 81%, con un reempaquetamiento necesario del 19%. Lo que se vio entonces fue que acá lo que hicieron fue calcular nuevamente el Apache. Lo que encontraron fue un adecuado control de la hemorragia en el 97% de las pacientes, una reducción en la mortalidad de los pacientes críticamente comprometidas, con una mortalidad global del 6.48%, que fue muy por debajo de la mortalidad esperada para este tipo de pacientes. Dentro de las complicaciones principales fue una infección del sitio quirúrgico con un 28.6%, seguida de una evisceración de 10.1%, síndrome compartimental de 9.3%. Les traigo este algoritmo, es un resumen prácticamente de la hemorragia obstétrica que ellos realizaron allá. Inicialmente, entonces, evaluar las 4T, corregir entonces la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis metabólica, se activa el equipo de respuesta rápida para el código rojo y se empiezan decisiones críticas y manejos quirúrgicos de esta paciente si son refractarias de la hemorragia obstétrica, el manejo convencional. Dentro de sus conclusiones, tenemos que la cirugía con 3 años en estos pacientes tenía alta efectividad con un control de sangrado del 97%. Se necesita capacitación y entrenamiento continuo de los pacientes con técnicas en cirugía control daño y se evidenció una reducción de mortalidad, una mortalidad observada del 6.48%, que era menor que la esperada, que inicialmente era 14%. Ese es un estudio que se realizó, que fue un empaquetamiento pélvico para hemorragia obstétrica intratable posterior a histerectomías. Tenemos entonces las principales características que se dio. Fue inicialmente, la más común fue la atonía uterina con un 46.1%, seguida del atletismo placentario y lesiones del tracto genitourinario. Todas habían tenido de 104 pacientes, 95 pacientes recibieron uterotónicos, seguido de 54 pacientes requirieron ligadura de arterias uterinas, seguido de una sutura compresiva y taponeamiento con balón intrauterino.
Entonces nos definieron acá, entonces cuando retirar el empaquetamiento en estos pacientes estables, se considera remoción temprana en las primeras 36 horas. Pacientes febriles tenemos que hacer una evaluación frecuente para detectar infecciones o tenemos también que hablar pacientes con coagulopatía con una monitorización intensiva y una remoción cautelosa. Pacientes con inestabilidad hemodinámica se puede considerar un periodo extendido de empaquetamiento. Se vio entonces entre las morbilidades y las complicaciones. Para evitar entonces esto teníamos las indicaciones para empaquetamiento pélvico, que serían las pacientes hemodinámicamente inestables, que no podamos controlar la hemorragia en procedimiento quirúrgico, que tenga laceraciones vaginales o presencia de un hematoma extendido con imposibilidad de embolización. Dentro de las técnicas que describieron, las más comunes fueron el catéter Foley con condón, seguido de la combinación del catéter Foley con condón con el empaquetamiento y por último el Bacri con una tasa de éxito del 100% de estos pacientes. Hablemos entonces un poquito del REBOA. Este fue un estudio que se hizo con un análisis de corte histórica en un hospital universitario de Noruega, que lo que hicieron fue evaluar pacientes con hemorragia postparto que también se trataron con REBOA o intervención complementaria. Hablemos entonces un poquito del REBO. El REBO es un procedimiento que consiste en insertar un catéter con un balón en la arteria femoral, guiarlo hasta la aorta donde se infla el balón para bloquear temporalmente el flujo sanguíneo distal utilizado para el control de las hemorragias masivas en pacientes con trauma grave. Representa el REBO una base significativa en el manejo del choque hemorrágico. Eso es como un puente para ganar tiempo y permitir el tratamiento definitivo de la paciente traumatizada grave. El REBO tenemos que cuenta con 3 zonas, realmente nosotros vamos a utilizar la zona 3, pero se ha descrito la zona 1 y la zona 3. La zona 1 para traumatismo torácico y zona 3 para traumatismos pélvicos. La zona 2 no la utilizamos por riesgo de isquemia, por el flujo que se da hacia las vísceras. Dentro de la zona 1 es desde la aorta torácica descendente, que sería entre la arteria subclavia izquierda y el diafragma, y la zona 3 sería la aorta abdominal infrarrenal, indicada para hemorragias pélvicas o extremidades inferiores. Dentro de los resultados clínicos de esta población de estudio, 37 mujeres con hemorragia postparto severa tuvieron éxito del 100% en la colocación del REBOA, con una efectividad en la estabilidad hemodinámica con un aumento inmediato de 36 a 20, más o menos 22 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica tras la oclusión. Dentro de las intervenciones adicionales, el 59.5% recibieron balón intrauterino y curetaje antes del REBOA, 8% requirió embolización de arterias uterinas y el 24% necesitaron histerectomía. Esto se evidencia una disminución de la tasa de histerectomía con el tiempo, eso de 46.2% versus 12.5%. Se hizo el tiempo de oclusión con la evaluación médica de la oclusión aórtica femoral, teníamos entre 30 y 24 minutos, esto con el introductor pequeño de 6 links con una media de 10.6 horas. No se observaron complicaciones tromboembólicas durante este procedimiento y solamente una paciente presentó una complicación que fue una ruptura aórtica al usar un French más grande del balón. Entonces está en ese estudio que es la oclusión de la aorta en la zona distal en la zona 3. Eso fue un estudio corte retrospectivo en pacientes con afectismo placentario que fue realizado en un centro especializado en Texas en un periodo entre diciembre de 2018 y marzo de 2022. Se comparó la zona 3A, que es la proximal, versus la zona 3B, que es la distal. Dentro de las características de los pacientes en la edad materna, se tuvo en cuenta el IMC, presencia de placenta previa a precreta o increta, y si había tenido cesáreas previas o no. Recordemos un poquito del espectro del acretismo placentario. Eso es una invasión anormal del trofoblasto más allá del endometrio, y la clasificación la podríamos hacer dependiendo de la invasión, siendo la placenta creta que las vellosidades coriónicas se adhieren directamente en el miometrio debido a la ausencia de la decidua basal, que es el tipo más común, pero el menos invasivo, seguido de la placenta increta, que serían las vellosidades coriónicas que penetran profundamente en el miometrio, invadiendo su espesor, y ya por último la placenta percreta,
que atraviesan todo el miometro y alcanzan hasta la serosa uterina, que sería un caso más grave que pueden invadir a los vecinos, como sería el intestino y la vejiga. Esta es la clasificación de FIGO, que establece un sistema donde nos decía que el grado 1 era la placenta creta, grado 2 era la placenta increta y finalmente el grado 3 sería la placenta percreta, dividiéndose en 3A y 3B. 3 va limitado a la serosa y 3B encontramos invasión vesical y 3C tenemos invasión de compromiso entre los tejidos órganos pélvicos adyacentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta para utilizar el REBUA la irrigación del útero de la paciente gestante. Esto es, según la zona, si es obligatorio para todos los obstetras y ginecólogos para poder así controlar el origen de la hemorragia y saber de dónde nos está formando nuestra paciente. Entonces, tenemos que varios estudios han demostrado que el sistema anastomotic inferior, derivado de la vasculatura vaginal, puede restaurar la irrigación uterina, incluso después de la oclusión de 2 arterias uterinas. Es fundamental para poder controlar el sangrado por debajo de la reflexión peritoneal, la cual determina 2 áreas vasculares uterinas. Tenemos que una está por encima de esa y 2 por debajo de esa. El segmento S1, que está por encima de la reflexión peritoneal, que está comprendido por el cuerpo uterino, está regado por las ramas ascendentes y de la arteria uterina, y en mayor medida por las ramas ascendentes de la arteria ovaria. Por otro lado, tenemos el segmento S2, que está por debajo de la reflexión peritoneal, que está comprendido por la parte inferior del útero, del cervix y la parte superior de la vagina y los parametros. Esta parte va a ser irrigada por ramas uterinas cervicales, vesicales superiores, vaginales, la arteria ilíaca interna y la arteria pudenda. Finalmente tenemos el segmento S3 que está comprendido por el tercio medio e inferior de la vagina inferior y los genitales externos, que va a ser irrigado por la arteria vaginal inferior, que es rama de la arteria pudenda inferior, interna, perdón, y por la arteria pudenda externa, que es rama de la arteria femoral. Dentro de las zonas anatómicas del REBUA, como les decía, teníamos que la zona 2 es más zona de no oclusión y que nos vamos en nuestra charla a concentrar en la zona 3, que abarca desde la arteria renal más baja hasta la bifurcación aorta. Tenemos entonces la zona 3A y la zona 3B. Recordemos que la oclusión de la zona proximal 3, pulso distal de las arterias renales, facilita la oclusión de las arterias ováricas que suministran hasta 700 cc minuto de sangre al útero de una placenta térmica. La oclusión a nivel de este permite el flujo colateral alrededor del balón a través del arco de Rioland. Entonces es por esto que nos vamos a concentrar y más en la zona que sería la zona 3B, que lo que hace que es bloquear el origen de la arteria mesentérica inferior y puede reducir la circulación colateral. Dentro de los problemas con la oclusión de la zona 3A tenemos que ser una oclusión proximal. Habíamos hablado de flujo colateral por el arco de Rioland y un riesgo de un sangrado persistente. Sin embargo, las ventajas de la oclusión en la zona 3B, que sería justo por encima de la bifurcación aórtica, tenemos que reducir la circulación colateral al ocluir la arteria el origen de la arteria mesentérica inferior con un mejor control quirúrgico de la hemorragia. Dentro del enfoque quirúrgico, entonces, dentro de estos pacientes tenemos un posicionamiento preventivo. El catéter REBUA posicionado en pacientes con sospecha de este espectro placentario de ecletismo. Tenemos que tener en cuenta que el radiología intervencionista tiene que estar presente y tiene que tener acceso en la institución que tengamos. Y después de esto tenemos que tener en cuenta que el REBUA no es algo definitivo, sino que es algo temporal mientras que podamos controlar la hemorragia postparto. Tenemos entonces que dentro de los resultados principales de este estudio se controló la hemorragia de transfusión. Tenemos dentro de la zona 3A con 22.2% versus la zona 3B con un 15.4%. Y la mediana, aunque se demoraron más en la zona 3B, disminuyó la hemorragia obstétrica. Dentro de la reducción porcentual con la zona 3B tenemos que disminuyó hasta un 45.9 de sangre, de pérdida de sangre. Se transfundieron un volumen de glóbulos rojos entre 41.5% y 44.9% en la transfusión total.
El tiempo de oclusión y seguridad de la oclusión en la zona 3B permitió un tiempo de oclusión más largo versus la zona 3A. No hubo complicaciones relacionadas con el acceso vascular o con rebozo en ningún grupo y no se observaron complicaciones isquémicas, lesiones renales o extremidades en ningún grupo. En estos casos clínicos que estaban describiendo pacientes con ROA de hemorragia postparto, tenemos una mujer de 40 años con un espectro placentario de lactatismo que colapsó a las 35 semanas y se utilizó un ROA ciegas donde aumentó la presión arterial de 50 a 120 milímetros de mercurio. El caso es un uso preventivo, donde una mujer de 34 años con una placenta previa, el ROA se colocó antes de la cesárea, donde se controló el sangrado masivo durante la extracción. Y el caso 3 fue una complicación de una mujer con 41 años con choque post-cesárea, se indicó una ROA sin verificación por imagen, donde causó complicaciones intestinales como una isquemia mesenterica. Eso es un entonces algoritmo que les traigo para la utilización del rebozo en pacientes que tengan choque hemorrágico de origen no traumático y de dónde utilizarlo. Finalmente vamos a tener una lesión potencialmente mortal, ya sea abdominopélvica, y donde si tenemos esto vamos a entonces estar con si tengo disponibilidad de radiología intervencionista o no. Y dependiendo entonces si vamos a tener una hemorragia pélvica, vamos a tenerlo en la zona 3B y si es más bien abdominal en la zona 1. Dentro de las conclusiones para esta charla, entonces tenemos que la ligadura de las arterias hipogástricas tuvo un control del 88.9% de los casos, preservando la fertilidad en mujeres jóvenes. El rebozo en la zona 3B reduce el 61.6% de pérdidas sanguíneas y 60.4% de transfusiones en placenta creta. Y dentro del empaquetamiento abdominal se tiene un control rápido con 7.6 compresas promedio, una reoperación planificada dentro de las 24 a las 48 horas. Y el cierre asistido, vimos que mejoraba la supervivencia versus el cierre primario, previniendo el síndrome compartimental. Muchas gracias. Doctora Katia, la presentación. Quisiera darle la palabra al doctor Cristian para que nos cuente un poco sus apreciaciones, si tiene algo que complementar. Y inicialmente también le quisiera dejar una pregunta, era que nos orientara un poquito acerca de técnicamente cómo es el proceso de empaquetamiento, sobre todo pélvico. Usamos gasas sueltas, usamos gasas amarradas, las usamos en guante, como cuál ha sido la experiencia desde el punto de vista en general que podamos nosotros aplicar a nuestro servicio. Bueno, las diferenciaciones con las casas completas, la cantidad abrumadora de información, porque es un tema como él lleva utilizando desde muchos años y hay muchas cosas para hablar, que es muy contundente. Bueno, básicamente la indicación de la actividad control de daños, sobre todo en el escenario de la historia, no hacer actividades radicales de un paciente nivel y me parece que jóvenes tratar de hacer actividades. Entonces ahí es donde podemos echar mano de técnicas generales. Esta charla fue limitada al escenario principalmente hemorrágico, porque también podríamos hablar de daños y abdomen abierto, por infecciones, pero se nos hablando mucho del asunto. Con respecto a la pregunta de la técnica de empaquetamiento, nosotros no usamos compresas. Las compresas las usamos directamente de los fibros que están sangrando, muy importante. El efecto hemostático que hace la compresa lo hace directamente sobre el fibro. Están descrito algunas técnicas de empaquetamiento con guante o con una bolsa expuesta, pero son técnicas antiguas que ya no se usan. Entonces, en caso de que ustedes tengan un lecho quirúrgico con histerectomía, sangrando en una paciente inestable,
pueden empaquetar con las empresas que consideren necesarias directamente sobre el hecho. Si les preocupa que esté el intestino cercano a las empresas, no se preocupe, a nosotros no nos preocupa eso. Después, en el segundo tiempo, cuando tenemos un paciente que no se nos esté saliendo de las manos, con agüita caliente y paciencia, retiramos esas alimentaciones con el intestino. Pero sí es importante que la empresa esté de la dieta contra el hecho que y como otra parte del control de daños, si tiene una paciente inestable que está empaquetada por toda la pierna, en el abdomen abierto, entendemos que no es un procedimiento frecuentemente utilizado en ginecología, pero en cirugía sí, aquí estamos. Ustedes saben que los pueden llamar a cualquier hora, y con gusto estaremos ahí pendientes para ayudarles en un control de daños. Ya está al otro lado, que son las técnicas endovasculares para el control de la hemostasia externa. El REBOA, si bien es un dispositivo que todavía no está terminado de implementar, se viene usando desde el siglo pasado, desde la guerra de Corea, y desde ahí empezamos a pensar que puede ser una ayuda en el escenario de sangrado masivo. Sangrado masivo, es para todos los pacientes. El REBOA tiene complicaciones como sangrado. Recientemente estuve certificando el REBOA y tengo toda la intención de que implementemos ese protocolo aquí con el departamento de Ginecología. Yo tengo entendido que tienen un grupo de la patente y vale la pena pues hacer como una reunión, vale la pena como hacer una reunión para tener la función endovascular de la aorta como una alternativa en esas pacientes que están en extremo. De nuevo, la mayoría de las pacientes no lo van a necesitar, pero en esas pacientes que tienen un choque profundo o que están premortem o que están en parada cardíaca, es una ayuda importante. ¿Cuáles son los problemas del REBOA? Primero, que no tenemos REBOA. Pero el hecho de no tener REBOA, porque REBOA es una marca comercial, no significa que no podamos ocluir la aorta desde endovascular. ¿Sí? De hecho, en Fundación Valladolid tampoco tienen REBOA. Ellos solamente tienen los REBOA cuando están en el contexto de investigaciones públicas, pero de resto usan otros catéteres. Los catéteres que podemos usar aquí en la institución son los que usa radiología intervencionista para aplicarlos en el utilizador o para hacer las valvulotomías ópticas de velocidad. Eso está escrito, no nos estamos inventando eso, lo usan en otras partes del mundo y se puede usar acá. Lo de zona 3A o 3B, digamos que es un concepto bastante nuevo. Parece ser el único grupo que ha descubierto cómo es la ubicación del REBOA, pero si bien es un número más o menos importante de pacientes, no podríamos decir, no, es que ya tenemos que ocluir la otra en la zona 3 distal. Eso no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que en una paciente que se está muriendo de un sangrado obstétrico, el REBOA puede ser un puente para que la paciente no pare, no se muera, mientras ustedes pueden hacer quirúrgicamente el control quirúrgico. Entonces, si de pronto alguno está conectado de manera virtual, desea comentarios o alguna pregunta. Sí. Lo usamos incluso cuando tenemos el partido en 1000 pedazos, partido en 1000 pedazos y queremos cortar. El par no te aumenta el sangrado desde que tenga una presión negativa controlada. Y ese es un problema que tiene esta institución, porque no siempre, y diría que la mayoría de las veces no contamos con sistemas comerciales. Entre los comerciales son barcos, por otro lado, pueden ir al medio. Es el control de la institución.
Entonces, con el sistema artesanal, dependemos de la presión de la pared, que es una presión que no es constante, que es difícilmente controlable con el aparato. En cambio, los sistemas comerciales tienen un aparato perfectamente controlable. Pero no porque tenga un sangrado no controlado, no puedo poner presión en el sistema si indicamos todo el tiempo en trauma de viaje. Digamos que el sistema que tiene negativa, digamos que eso me disminuirá la necesidad de utilizar el tren o eso es más o también El sistema de presión negativa es un tren. Entonces, en ese momento, en ese primer momento del control de daños, no le dejes tren, para eso está el tren. ¿Sí? Ya si después quedas con la duda de algún sangrado leve que quieras drenar, ahí sí, pero en el momento del bajo no. De hecho, si es un tren abierto, se pierde la presión negativa. Entonces no conviene dejar aparte de Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, por lo que entendí, el back sería como superior, por ejemplo, a una bolsa de Bogotá, por ejemplo. O sea, siempre que tengo una hemorragia, si tengo disponibilidad de back, debería, y voy a pensar en dejar el abdomen abierto, y tengo la disponibilidad, debería dejar un back. Es mejor que dejar un diafre con una bolsa de Bogotá, y es mejor que cerrarla. Es lo mejor. Lo mejor, o sea, en una paciente que le haga una cirugía de control de daños y va a quedar con abdomen abierto, Es mejor que la dejes empaquetada y te compras. muchas gracias. Pero que haya algo de compromiso profesional, hablar pero en un escenario y en la primera había estado posible con la economía de afuera, alguien en el país de esa parte súper chocada. La verdad es que vuelve a vivir porque va a ser bastante grande y termina de ahí, pues como contenía, entregamos, lavamos todo, comenzó a revisar la parte final, había una parte desfusada, que ya en realidad digo, por ahora hay una muy grande, pero en un escenario pero la parte final, ahí porque se ponga una perspectiva estaba. Mira, eso es un tema polémico. El back en el escenario de anastomosis intestinal es un tema que todavía está en discusión. Parece que no pasa. Entonces, en ese escenario de engerosamientos o incluso si tuvimos que hacer pasos en anastomosis, puedes dejar back. Ahora, la pregunta es, ¿por qué van a dejar el back? Entonces, precisamente esa parte la excluimos de la charla porque es otro cuento la charla. En términos generales, en sepsis abdominal, usted deja el back cuando no está contento con el control del foco. Si ustedes después de la histerectomía de otra institución vieron que ese repente estaba muy corrido, no lograron hacer un buen control del foco, no quedaron contentos con el estado, ahí podría ir el back independientemente del sistema de ¿sí? Ahora, tampoco el mensaje es irse para el otro lado y es que con cualquier infección intraabdominal dejemos back, que para que quede más limpio, no sé qué, porque ese reflejo también estuvimos nosotros mucho tiempo, con peritonitis generalizadas, a pesar de que hablábamos y la carrera apéndice, sacamos las 4 días que estaba haciendo la fuente de la peritonitis y le dejamos el back. ¿Para qué? Para nada, para dar movilidad y para dar más espacio hospitalario. Entonces, si usted tiene el control del foco, usted no necesita una técnica especial. Pero entonces, la respuesta es, si tiene algún de los amigos que no pasa nada, pues, Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Yo quiero dar como unas puntualidades con respecto al tema. Uno es que no se les olvide que si bien el concepto grande de control de daño incluye estas 3 primeras fases, en algunas situaciones se habla de una fase 0 o pre. Y eso que nos implicaría a nosotros es que antes de llegar a una histerectomía de una paciente que no mejoraba por sangrado y que tengamos que hacer algún tipo de
cirugías, es muy importante la fase 0, que es la fase de reanimación y estabilización, que sería lo equivalente en nosotros a esta estrategia de manejo del código rojo, que tenemos que hacer un adecuado abordaje. Y dentro de ese adecuado abordaje hay cito, y una cosa que se pasó como ahí por encima, y es el manejo de los líquidos. Entonces, estos pacientes con esta hemorragia no pueden ser inundados de líquidos. Los pacientes se manejan con un bolo inicial y después bolos por días y por meses, cada 5, cada 10 minutos, para tratar de no perpetuar la coagulopatía. Eso tiene que tener súper claro. Además, pues, de los líquidos tibios, siempre y cuando sea posible. Las ligaduras vasculares hacen parte de este espectro de cirugía de control de daños, pero lo dijiste ahí y hay que tener entrenamiento. Porque aquí en cirugía de control de daños, lo que yo necesito es tiempo, pero ahorrar tiempo. Entre más tiempo pase, más sangra la paciente, de 150 300 veces por minuto por la uterina. Entonces, si yo no estoy entrenado en ligar la hipogástrica y menos en ligar la ilíaca interna, pues esa estrategia la tengo que sacar de mi repertorio. O sea, yo no puedo ni esperar a que venga el cirujano que se va a demorar 15 20 minutos, media hora, si puede venir, o intentar, si yo no tengo entrenamiento, abordar eso. Una estrategia más fácil, que es la que tienen que entrar ustedes a aprovechar las cirugías, las histerectomías, las cirugías de atletismo, de entrenamiento, por ejemplo, de ligadura uterina, que digamos que es un procedimiento más a la mano. No quiere decir que no vayan a hacer una ligadura de hipogástrica ustedes, pero nos tenemos que estar para poder llegar a ese punto, porque si no lo que vamos a hacer es perder tiempo en el procedimiento quirúrgico. Bueno, una cosa de la presentación es un poquito que la estrategia de código rojo nos ha servido mucho en Antioquia, pero pues y otras cositas que ya hay que actualizar. Por ejemplo, no está hecho como a un primer nivel, después se pone dopamina, ustedes ya saben que pues, lo ideal sería ponerlo de pacientes, para refractario, pues ya miramos cómo se funciona. Para evitar esas cirugías contra usamos paquetes. Entonces, acuérdense que no usamos eso del tiempo de 0, del tiempo 20, del tiempo 40, no. Ustedes que la señora está súper mal, usted entra, le pone sangre y le pone taponamiento uterino de entrada. O sea, no tiene que esperar como que en 20 minutos va a esperar a que mejor 20 minutos le pongo el balón de Bacti. No, si la paciente está ya de entrada inestable, si usted considera que el sangrado es más de 1000 por atonía, usted llega y le pone el balón de Bacti. O sea, no tiene que esperar a hacer eso, con el fin de disminuir el tiempo. Y les voy a dar una premisa que siempre tienen que llevar a sus casas. Dentro de las indicaciones de cirugía de control de daños es que toda paciente que le hagamos histerectomía y esté coagulopática o inestable, esa paciente queda empaquetada. Porque esa paciente tiene un alto riesgo de la coagulopática y de tener un resangrado. O sea, yo no puedo llegar a hacer que sangra 2000, 2500, 3000, le hago una histerectomía y se raya las dos. Esa paciente va para cirugía con daños por empaquetamiento. No se les olvide que existe cirugía con daños vaginal, que también lo tocamos ahí en la cosita, pero también puede hacer empaquetamiento vaginal. Entonces, en vez de estar ahí poniendo y poniendo puntos en la vagina, en los desgarros profundos, lo que yo tengo que hacer es empaquetar, tratar de afrontar lo que pueda y empaquetar, también se puede empaquetar con compresas o con guantes y se puede empaquetar la vagina. Y ya después de que la paciente esté estable, la llevamos a poner intervencionista o le retiramos el empaquetamiento a las 8, a las 12, a las 24 horas, dependiendo de lo que yo clínicamente haya observado. Y lo que dice el doctor me parece súper válido. El REBOA, el complejo de prevención de hemorragia en atletismo, ya hay trabajo en Cali, en otras partes, casos muy individualizados, pero aplicables. Y el cirugía contra daños de emergencia, tendría que hacer un entrenamiento de colocar el REBOA en urgencias, que sería lo importante, porque aquí no valdría la pena yo, una paciente con un sangrado agudo, bajar la paciente obviamente a la intervencionista, porque ese no sería el contexto ideal. Perdería menos tiempo si yo hago una cirugía más agresiva como una intervención, por ejemplo. Y lo otro, recuerden que hay algunas técnicas que después las profundizaremos, como por ejemplo la compresión manual de la aorta, antes de llevar a la paciente al quirófano, o incluso compresión o clampaje de aorta intraoperatorio, que es un poquito más complejo, y lo mismo. Si no hay entrenamiento, pues lo digamos que va a ser más complejo. Bueno, muchísimas gracias a todos, por la presentación completa. Una que nos hacen los pacientes ahora que estoy en la UCI, o sea, cuando una paciente después de algún procedimiento que nosotros hagamos y esté inestable y cuando entremos a intervenir la paciente y no encontremos como la causa del sangrado, no tenemos esas pacientes, porque
que muchas veces yo tengo peritoneado excesivo, que encuentran como no tenía un hematoma en el ligamento ancho, y ya, o sea, si yo en las clínicas no veo estaba la cáncer de mí, bueno, acá tengo problemas, pero no tiene los pacientes, porque pues, eso es la resistencia. Entonces, como, pues, es más fácil, como solas, pues, hagan todo. Doctor, algo que quisiera? De acuerdo con lo de bajar el paciente de intervencionista, que no tiene como mucho sentido. En los escenarios en donde podemos predecir que la paciente va a sangrar, lo mejor que podemos hacer es no necesariamente tener el rebozo adentro, pero sí tener la paciente con una línea arterial en la arteria pulmonar. ¿Sí? Básicamente eso es lo que más demora la instalación del rebozo. Pero si ya ganamos ese paso antes de un acceso arterial, es básicamente cambiar un introductor con técnica de técnica que demora 1 minuto y poner el rebozo con intención. En el mundo, el rebozo lo ponen muchas personas. Lo ponen los cirujanos generales, los cirujanos de trauma, los cirujanos vasculares, los médicos de emergencia. Realmente no es una técnica compleja, pero obviamente requiere algo de entrenamiento. Entonces, ojalá podamos explicar. Muchísimas gracias, un feliz día para todos.